Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Las palabras, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y aprobados a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero predicar sobre el tema: ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Bendito sea el Cordero de Dios. Porque es el tema: ¿dónde lo dejaste? Usted se va a dar cuenta así como vayamos desarrollando el mensaje. Bendito sea el Cordero de Dios. Bien, mis amados, hemos leído la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, libro de revelación. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando nosotros analizamos este libro, en el capítulo 1, habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice el verso 2 del capítulo 1. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Presta atención. Aquí esto me inspira confianza. Cuando dice que la declaró a su siervo Juan, enviándola por medio de sus ángeles. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice que has dado testimonio. ¿Por qué había dado testimonio? Primero, dio testimonio de las palabras. Dio testimonio de Jesucristo. Dio testimonio de su fe. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos el capítulo 2, aquí nos encontramos con el mensaje a Éfeso. Aquí se trata de enviar un mensaje a 7 iglesias que estaban fundadas. Alabado sea el Cordero de Dios. Y lo que me llama mucho la atención, que el propósito de Dios era corregir los males que habían en estas iglesias. Por eso usted va a encontrar que a cada una de estas iglesias hay una palabra que Dios se la envía. Alabanza. La misma palabra Dios se la envía a todas las iglesias. ¿Cómo cuál? Cuando dice: escribe al ángel de la iglesia. Bendito sea el Cordero de Dios. El propósito de Dios era corregir los males que habían en aquellas iglesias. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, Dios es un Dios misericordioso. ¿Por qué digo Dios es un Dios misericordioso? Nótese que a cada una de estas iglesias Dios le corregía los males. Alabanza. Pero también resaltaba los buenos valores que tenían. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, el mensaje que se le envía a Éfeso, ¿por qué dice escribe al ángel de la iglesia? Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando hablamos del ángel de la iglesia, estamos hablando de la persona que Dios había posicionado en aquel lugar, de la persona que estaba a cargo del liderazgo. Alabado sea el Cordero de Dios. Estamos hablando del pastor que estaba establecido allí en aquel lugar. Sea Cristo glorificado. Aunque hay muchas personas que tienen una interpretación, yo respeto su opinión. Alabado sea el Cordero de Dios. Muchos dicen que no eras al pastor. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero está claro, escribe al ángel de la iglesia, el que estaba al frente de la iglesia. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque ¿qué error puede cometer un ángel que venga del cielo? Sea Cristo glorificado. Estamos hablando del ángel de la iglesia, el que Dios había posicionado allí para dirigir la iglesia, que hoy lo conocemos como el pastor. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, me llama mucho la atención que en el versículo 2, Dios le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y aprobados a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Oiga lo bueno que tenía esta iglesia. Oiga la característica buena que el Señor describe de esta iglesia. Bendito sea el Cordero de Dios. Y lo que le manda a decir al ángel, sea Cristo glorificado. ¿Qué cosa más buena que esta? Alabado sea el Señor. Oiga, había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo había hallado mentiroso. Era una iglesia con visión prácticamente. Estamos hablando de una iglesia que allí no podía entrar cualquier falso apóstol, como lo hay en estos tiempos. Alabado sea el Cordero de Dios. Porque hoy cualquiera dice ser apóstol. Hay una corriente de apostolado. Gente que nunca ni siquiera ha levantado una obra y ya se dicen ser apóstoles. Alabado sea el Cordero de Dios. Mas sin embargo, sí, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, nos damos cuenta que Dios aquí está hablando claro a esta iglesia. Dice el verso 3. Oiga, qué característica buena tenía también que Dios resalta aquí en el verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, qué cualidades buenas tenía esta iglesia. Número 1, ha sufrido. Número 2, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Número 3, y no has desmayado. Entonces, cuando usted analiza esta palabra, estamos mirando una iglesia que se empeñaba en trabajar, que había sufrido, bendito sea el Cordero de Dios, que había tenido paciencia. Y cuando nosotros analizamos, dice, y ha sufrido y ha tenido paciencia, y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, esta era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que tenía paciencia. Y todo por amor de su nombre. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, cuando yo analizo este texto bíblico y lo comparo con el versículo 4, vemos que esto está sucediendo hoy día dentro del pueblo de Dios. ¿Qué dice el verso 4? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cómo es esto? Que si en el verso 3 dice que esta iglesia había sufrido y había tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor de mi nombre y no habías desmayado. ¿En qué no había desmayado? ¿En qué no había sufrido? Es que sí, esta iglesia se empeñaba en trabajar. El líder se empeñaba en dirigir la grey. Santo sea Jesús. Pero donde está el punto conflictivos es en el versículo 4. Con todo y tener esa buena característica que Dios había resaltado sobre esta iglesia, todas esas cualidades buenas que tenía, veamos lo que Dios le dice en el verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Santo sea Jesús. Que has dejado tu primer amor. Dice el verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Nótese, esto no consiste en que yo trabaje en la obra de Dios. Esto no consiste en que yo tenga paciencia. Esto no consiste en que yo trabaje mucho en las obras de Dios. Esto no consiste en que yo predique mucho. Esto no consiste en que yo dé mucho culto. Esto no consiste en que yo vaya mucho a la iglesia. Esto no consiste en que yo riegue mucho tratado. Esto no consiste en nada de eso. Y todo eso es bueno. Santo sea Jesús. ¿Por qué digo que esto no consiste tanto en la prédica? Si nos vamos a Filipenses 1:15, el apóstol Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia. Otros estaban predicando para añadir la aflicción al mismo apóstol en su prisión. Otros estaban predicando para ser contencioso. Otros prácticamente por competencia.
donde no se trata de eso. Entonces, aquí es donde viene la confrontación con esta iglesia. En el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y aquí voy. Vemos que con las cualidades buenas que Dios había resaltado de esta iglesia, pero aquí hay un punto muy importante, es que con todos lo que estaban haciendo, habían dejado su primer amor. Y cuando una iglesia deja el primer amor, cuando un hermano, una hermana, deja el primer amor, ¿qué pasa con esa hermana? Hay personas que están ministrando, hay personas que están predicando, pero el primer amor que en un tiempo estuvo en ellos, no es que se ha perdido, no, fue que ellos mismos lo dejaron, fue que ellos mismos lo abandonaron, abandonaron el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Cuando está el primer amor, la persona no trabaja por trabajar, la persona no predica por predicar. Cuando estás el primer amor, porque ese primer amor te lleva a hacer las cosas para Dios, no para los hombres. Ese primer amor te lleva a una entrega totalmente con Dios, a una entrega con Jesús, y lo que hace lo hace por amor a Dios, no para ser visto por los hombres, no para que los hombres te reconozcan, no para que los hombres te aplaudan, no para que los hombres te vean, porque hay multitud de personas que están haciendo la cosa para ser vistos por los hombres, para ser aplaudidos por los hombres. Bendito sea Jesús. O nos vamos a convertir en Saúl, que Saúl, después de haber sido desechado, quería que Samuel lo honrara delante del pueblo, porque le importaba más que el pueblo vea que lo estaban honrando. Le importaba más lo que diga el pueblo y no lo que diga Dios. Y ya Saúl estaba desechado, pero prefería que lo honraran delante de los hombres. Entonces, así hay muchas personas en este tiempo. Veamos qué característica buena sigue teniendo esta iglesia. Verso 6. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. O sea, la cual también el Señor aborrecía. Esta característica buena la tenía esta iglesia, que prácticamente aborrecía totalmente las obras de los nicolaítas, la cual el Señor también aborrecía. ¿Cuáles eran los nicolaítas? Los nicolaítas eran aquellas personas que seguían a Nicolás. Nicolás era un individuo que se había filtrado con una secta contraria o con una doctrina contraria a la de Dios, y había arrastrado a multitudes de personas que lo seguían. Bendito sea Jesús. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, mis amados, cómo gente estaban siendo arrastrados por la doctrina de Nicolás. Por eso se llaman los nicolaítas, porque seguían a Nicolás. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, Nicolás en griego significa conquistador del pueblo.
¿Está mirando? Conquistador del pueblo. Había conquistado a muchas personas. Pero esta iglesia, la iglesia de Éfeso, aborrecía a los nicolaitas esa obra. Pero eso no basta de que la aborrezca. Es que había perdido el primer amor. Y hay gente que está ministrando y perdió el primer amor. Shai, laico. Y cuando se pierde el primer amor, cuando se deja el primer amor, también se va con todo el temor a Dios. Y no hay temor. Todo eso acontece, todo eso pasa. Entonces me llama mucho la atención. Dice el verso 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Cosa que la gente no quiere. Hay que vencer. El mal se vence con el bien. Dice la palabra de Dios. Entonces, quiero entrar a este punto, porque lo que más me llamó la atención fue que esta iglesia había dejado su primer amor. Santo sea Jesús. No fue que ni siquiera lo perdió, fue que lo abandonó. Fue que lo dejó. Y cuando usted deja algo, llega un momento que lo que usted dejó le va a hacer falta. Pero parece que a esta gente nunca le hizo falta. Y Dios le está reclamando aquí que dejaron su primer amor. Hay veces que usted deja algo, vaya a buscarlo donde lo dejó. ¿Dónde fue que dejaron ese primer amor? ¿Dónde fue? Porque hasta María y José, cuando se le quedó el niño, que se le perdió, se quedó en el templo, que no fue que ellos lo dejaron. En la multitud se le quedó. Ellos volvieron a buscarlo. Ese primer amor tiene que estar en la iglesia. ¿Sabe por qué hace falta ese primer amor en la iglesia? Es muy importante. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, una iglesia puede ser lo más victoriosa que sea. Puede tener multitudes de personas. Alabanza. Puede tener un liderazgo tremendo. Pero si no hay amor, hay problema. ¿Por qué? Pablo dijo en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 13: si yo hablase lengua humana o angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal o címbalo que retiñe. Santo sea Jesús. Oiga lo que habla Pablo acerca del amor. Bendito sea el Cordero de Dios. Y dice el verso 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, preste atención, y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aleluya. Nada soy, dice la Biblia. Aleluya. Me llama la atención que Pablo dice en el verso 8, Corintios 13: el amor nunca dejará de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor debe permanecer. Es lo que dice la Biblia. Debe permanecer el amor. Ahora bien, cuando yo hablo del amor, el verdadero amor, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, el verdadero amor, cuando usted tiene el verdadero amor de Dios y usted ve una hermanita que antes profesaba la sana doctrina, que vivía la sana doctrina,
que estaba en santidad, que se guardaba para Dios. Si usted ve que esa hermanita antes no se alisaba el pelo, no se pintaba la uña, no se sacaba la ceja, no se pintaba la boquita con pintalabios, no se abría la oreja, andaba con su falda, vistiendo con pudor, estaba en el camino correcto y se reflejaba esa santidad. De repente, si usted ve a esa hermanita, contrario a todo lo que ella profesaba, boquita pintada, ceja sacada, oreja calada, alisado puesto, peinado tentoso, maquillaje por todos lados, transformada con el espíritu de Jezabel, metida en una licra, en unos pantalones, entonces usted la ve con una Biblia y profesando, y me voy en gloria, me voy en gloria, y alabando al Señor. Si usted le aplaude su sinvergüencería, usted también perdió el primer amor. Porque si usted tiene el primer amor, ahí es donde usted va a confrontar a esa persona y le vas a decir, tú te has devuelto, te has vuelto de la sana doctrina. Vuelve a la sana doctrina y arrepiéntete. Porque es lo que hace el Señor aquí a la iglesia de Éfeso. Como Dios manda que se arrepienta. Porque habían dejado el primer amor. Y cuando se deja el primer amor, hay posibilidad que se mete el orgullo, que se meta la lujuria, que se meta la lascivia, que se meta la envidia. Ah, alabanza. Hay gente que está predicando, tiene envidia. Dejaron el primer amor. Hay gente que está predicando, es orgulloso. Tienen orgullo. Y deben sacar ese orgullo. Es porque han dejado el primer amor. El primer amor no te deja ser orgulloso. El primer amor te permite ser comprensivo, pero no tolerante al pecado. Tú vas a corregir lo que está mal si tienes el primer amor. Pero cuando lo dejas, hay problemas. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy día? Como perdieron el primer amor, como dejaron el primer amor, ahí también se fue el temor. Y hacen lo que quieren. Viven como quieren. Alabanza. Quizá hagan cosas que son buenas, que son dignas de resaltar, de admirar. Pero hay otra que Dios te va a salir al encuentro y te vas a corregir. Aleluya. Me llama la atención. Con todo y esta iglesia, presta atención, con todo y trabajar arduamente por amor de su nombre, y no habían desmayado. ¿En qué no habían desmayado? En trabajar en la obra. Seguían trabajando como si nada. Hay gente que está trabajando mucho en la obra. Pero vamos a ver qué es lo que está trabajando. Hay cosas que Dios aprueba que tú haces, pero hay cosas que son desaprobadas por Dios. Aleluya. La obra de Dios tiene que ser completa. Si esta iglesia no había dejado su primer amor, Dios no la manda a arrepentirse. Dios no manda al ángel que se arrepienta. Dios no manda a la iglesia que se arrepienta. Y todo lo que Dios manda que se arrepienta es para salvarlo. Alabado sea el Cordero de Dios. Y si esta iglesia no se hubiese arrepentido, alabado sea el Cordero de Dios, podía tener problemas. Por eso Dios le manda el mensaje para que se arrepienta. Bendito sea el Cordero de Dios. Hoy en día Dios le dice a muchas congregaciones, a muchas iglesias, a muchos líderes: arrepiéntete de tu mala obra. Alabanza. No importa que hable lengua, no importa que profetice. Ha dejado tu primer amor. Y por dejar tu primer amor, ha pasado a ser tolerante. Aleluya. La Biblia habla claro acerca del amor.
El amor no se irrita, no se envanece. Alabado sea el Cordero de Dios. No odia, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Alabanza. Y como todo lo cree, también corrige. Bendito sea Dios. Al que Dios ama, Dios corrige. Bíblicamente, cuando nosotros seguimos analizando las palabras, dice el verso 2, ya lo había leído, perdón, el verso 3 de Corintios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer, también lo había leído, había hablado de eso. No lo había leído, pero había hablado de eso. El amor es sufrido, aquí es que voy, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es atancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cuánto rencor dentro del pueblo de Dios? ¿Cuánta gente predicando con rencor? ¿Cuánta gente que cuando lo amonestan, que lo corrigen, le guardan rencor al que lo amonestó? ¿Cuánta gente dicen, ese predicador aquí no me predica porque se cree que es el único salvo? La mayoría de gente que hace esto son los que no se quieren someter a la palabra, porque para nadie es un secreto que son muchos los que están dentro del pueblo de Dios. En aquel día Dios te vas a juzgar, como también me vas a juzgar a mí. Hay que estar bien delante de Dios. Debemos estar bien ante Dios. Yo no predico por predicar, yo predico porque Dios me llamó a esto. Santo sea Jesús. Pero no quisiera que en mi corazón llegue el odio. No quisiera que llegue la raíz de amargura. No quisiera que llegue la envidia. Y como tengo el amor de Dios, no tolero ver cierta cosa, tengo que hablarla. Por eso entonces Dios me pone a corregir en muchas iglesias, aunque muchas no me aceptan. Las que quieren vivir como quieren, como ellos quieren, conforme al sistema de este mundo. Bendito sea Jesús. Pero si hay un pueblo que está tratando de agradar a Dios, que está tratando de hacer la voluntad de Dios, algo que me llama la atención en este pasaje bíblico es que Dios nunca deja de resaltar lo bueno que tú hagas, pero recuerda que también lo malo que tú hagas, Dios te va a salir al encuentro. Y hay gente que quieren que solamente les resalten en lo bueno y que lo malo no se lo corrijan. Así hay mucha gente. Decía en estos días predicando que hay pasajes bíblicos que hay gente que quisieran arrancarlo. Y la gente está confundido con esto, con lo que es el amor. Porque el verdadero amor de Dios tiene que llevarme a mí a que si veo algo que está mal, entonces corregirlo. Y acercarme a esa persona. A veces hay gente que habla sin saber. Pero hay un Dios que lo está mirando todo. Y nos conoce a todos. Y conoce nuestro corazón. Entonces, aquí en el verso 4, Dios le hace recordar a esta iglesia: recuerda por tanto de dónde ha caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es un candelero? Se le va a quitar la luz. Alabanza. Vas a quedar al oscuro. Cristo representa la luz del mundo. Bendito sea Jesús. Es necesario que entendamos esto. Mi alma adora la gloria de Dios. Estamos llegando a la etapa final. Y es necesario que las iglesias, como iglesia, mantenga un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el Cordero de Dios. Que no se aplauda al pecado, sino que se corrija al pecado. Que la gente no esté de su cuenta, que la gente no esté haciendo lo que quiera, lo que le das la gana. Bendito sea el Cordero de Dios. Si no, Dios te va a salir al encuentro. Hay gente que Dios le está diciendo: arrepiéntete y haz la primera obra. Arrepiéntete y vuelve al primer amor. Búscalo donde lo dejaste. Recordá que cuando tenías el primer amor, alabanza,
recordar que muchas cosas no las hacía. Solamente te empeñaba en las cosas de Dios. Te preocupaba por las cosas de Dios. Pero como ha dejado el primer amor, ahora está más involucrado en los afanes que en otra cosa. Como ha dejado el primer amor, ahora a Dios le da lo que sobra. Como ha dejado el primer amor, ya no tiene a Dios en primer lugar. Alabanza, oh gloria al Cordero. Te acuerdas de Dios cuando quiere. Como ha dejado el primer amor, alabanza. En esta cuarentena, tienes la Biblia en tu casa y se te pasan días y tampoco la lees. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que te pasa? No te postras de rodillas. No ora. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque ha dejado el primer amor. Ey, Saquima le manzó a talla. Alabanza. Dios está en primer lugar. A Dios lo que es de Dios. A César los de César. Cuando el primer amor está sobre la iglesia, alabanza, oh gloria al Cordero, se detectan los falsos profetas, se detectan los falsos apóstoles, se detectan, se descubren los falsos maestros, alabado sea el Cordero de Dios, y la iglesia está en armonía, se corrige el pecado, no se deja entrar el pecado, alaba mi alma la gloria de Dios, son celosos con el altar, no se para todo el mundo en el altar, está el temor de Dios, mi alma adora la gloria de papá, bendito sea el Cordero de Dios. La gente no hace lo que quiere, sino lo que Dios quiera que hagan. Sea Cristo glorificado. Aleluya. Alabanza. Oh, gloria al Cordero. Eso es cuando estás el primer amor. Por eso cuando una persona se convierte y acepta a Jesús, tiene miedo a fallar porque cree que todo es pecado. Hasta lo que no es pecado cree que es pecado. Y por eso dice, mire pastor, yo hice esto. ¿Qué usted cree que yo fallé? Porque está como ese temor. Y está ese primer amor, esa búsqueda. En el primer amor, la gente busca a Dios constantemente. Cuando se deja el primer amor, la gente se le importa no ayunar, no orar, hacer lo que quiera, andar como quiera. No hay arrepentimiento. Y por eso es que Dios está mandando a esta iglesia a arrepentirse. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le faltaba arrepentimiento. Aunque tenían todas esas cualidades que Dios había resaltado que eran buenas, aborrecían la obra de los nicolaitas. Bendito sea el Cordero de Dios. Habían destetado, alabado sea el Señor, habían probado lo que se dicen ser apóstol y no lo son, lo habían hallado mentiroso. Todo eso era bueno, pero tenían que arrepentirse. Adora mi alma la gloria de Dios, porque el amor está por encima de todas las cosas. Y el amor no indica que yo no te diga las cosas como son. Y con esto termino. La iglesia que tienen el mundo metido dentro, que la gente va como quiera, donde no se prohíbe nada, el amor de Dios no está ahí. Hace tiempo que el amor de Dios se fue. Y no me venga usted a confundirle una cosa con la otra, porque hay hasta sana doctrina que a veces han sido confundidos. Que esa gente que, mujeres con arete, con pantalones, que esa iglesia liberal que tienen un amor que trata a la gente con delicadeza. Ese no es el amor que yo me refiero. Ese no es el amor que dice la Biblia. No puede ser tolerante al pecado. Lo que está mal, está mal. Bendito sea Jesús. Entonces, esta iglesia, si no se arrepentía, por algo Dios la manda a arrepentirse. Porque si no se podían perder con todo eso. Alabanza. Vamos a examinar qué hemos dejado. ¿Qué hemos perdido? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Dónde lo dejaste? Examínate. ¿Quién es hoy en día? Pero examínate quién era tiempos atrás. Y busca lo que tú has dejado. Cuando te digo que busque lo que tú has dejado, tú no vas a buscar lo que Dios te quitó que era pecado. Es lo que tú has recogido que Dios te lo quitó. Alabanza. Lo que tú has recogido. No es eso que tú tienes que buscar. Es el amor donde lo dejaste. El primer amor. Que mientras estuviste en el primer amor, no le abría la puerta al pecado. Mientras estaba en el primer amor, no era mentiroso.
Mientras estaba en el primer amor, no era orgulloso, no era orgullosa. Mientras estaba en el primer amor, era comprensible. Aquí nadie es grande, el grande es Dios. Y en aquel día Dios nos jugarás y nos vas a llamar a cuenta. Vamos a hacer las cosas para Dios, no para los hombres. Y cuando estamos en Dios, nos dirigimos por la palabra, por las escrituras. Es que nos dirigimos cuando estamos en Dios. Hacemos lo que dice la Biblia, no lo contrario a la Biblia. Alabanza. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos templos? Hay templos que la gente hasta beben. Hay iglesias que se dan unos humos de vino, se emborrachan y hablan de Dios. Bendito sea Jesús. Dios te vas a llamar a cuenta en aquel día. Tiene que estar el temor. Ese temor tiene que estar ahí, no se puede perder. Si se perdió el amor, si lo dejamos, vamos a buscarlo, pero vamos a volver al primer amor para que las cosas salgan como Dios quiere, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que salgan, para hacer las cosas como Dios manda, no como mandamos nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, no es de interpretación privada. Santo sea Jesús. Hay un Dios que un día vas a pasar revista y no vas a juzgarlas todo. Santo sea Jesús. Dios siempre he dicho esta palabra. Dios conoce el corazón de cada quien. Y yo no soy evangélico para agradar a nadie, para agradar a los hombres. Yo soy evangélico porque Dios me llamó y me quiero salvar. Santo sea Jesús. Por eso, lo que predico, no tan solo lo predico, no quiero predicarlo sino vivirlo. Aunque escúcheme bien, soy un ser humano, no perfecto, quizás con defectos, quizás con errores. Santo sea Jesús. Pero lo que veo que pueden ser mis errores, me voy a la presencia de Dios. Alabanza. Lo que veo que puede afectar mi vida espiritual, Saquima le manzó jalaya. Le digo a Dios, quítalo, Señor. Tú pon tu parte y yo pongo la mía. Porque hay gente que creen que se lo van a dejar todos a Dios. El orgullo, Dios no te lo vas a quitar, tú es que tienes que dejarlo. El enojo, Dios no te va a quitar eso. Quítese de vosotros todo nuestro enojo, ira, contienda. Manda que se quite todo eso, dejémoslo. Alabanza. Para que nos salvemos y amémonos unos a los otros. Pero porque yo te ame, no crea que si está mal, santo sea Jesús, si están dando conforme al sistema del mundo, yo como hombre de Dios tengo que decirte lo que está mal. Ese es el verdadero amor. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios te bendiga.